esta semana tenemos un acontecimiento muy no alegre. Esta semana, mañana en la noche, comienza Tisha B'Av, el 9 de Av, que es un día de ayuno. Es un ayuno tan severo como, y por lo tanto tiene las leyes de Yom Kippur, o sea que no es un ayuno del comienzo del día al final del día, sino es un ayuno de 24 horas y comienza mañana a la tarde y termina el jueves a la noche, como Yom Kippur. El motivo por qué es tan grave es porque en este día, en el Tisha B'Av, se destruyó tanto el primer Bet HaMikdash como el segundo Bet HaMikdash, con una diferencia de 590 años de diferencia. O sea, el primer templo estuvo en pie 510 años, después hubo 70 años intermedios que estuvieron en el exilio en Babilonia, volvieron, reconstruyeron nuevamente el segundo templo y estuvo en pie 520 años. O sea, desde la destrucción del primero al segundo hubo 590 años y los dos se destruyeron el mismo día, que fue un Tisha B'Av. Acá en Argentina tenemos un acontecimiento, un Tisha B'Av propio, muy reciente, muy contemporáneo, que es el atentado a la AMIA, que también fue en un 9 de Av, o 10 de Av, me parece que también es 10 de Av fue, si no me equivoco, que es al otro día, pero sigue siendo el duelo, en verdad son 2 días, el 9 y 10, por lo tanto, la costumbre de no tomar vino, no comer carne, como así también los demás símbolos de duelo, de no cortarse el pelo y otras cosas, todo incluye hasta el día viernes al mediodía. Porque los 2 días se destruyó, o sea, el Bet HaMikdash se destruyó durante 2 días enteros, y por eso, más allá que el ayuno se fijó solo en un día, porque es imposible, muy difícil ayunar 2 días, entonces, igualmente, pero, o sea, más allá que se fijó un día de ayuno, pero los días de duelo son 2. Pero vamos a hablar de cosas lindas. Para comenzar el shiur, quiero contar una historia, que esta historia la escuché, así, casi de primera fuente, y vamos a decir cómo llegó. El rabino Slavatitsky es un rabino en Bélgica, rabino de Chabad, un hombre joven, debe tener unos 60 a 62, 63 años, no más que eso. Es un rabino muy mundialmente conocido porque realmente es un orador de primer nivel y por lo tanto tiene relación con muchos rabinos muy conocidos en el mundo, entre ellos el rabino Lau. El famoso rabino Lau fue el gran rabino de Israel anterior. Y él le contó esto de primera fuente, una situación que pasó con él mismo, con rabino Lau, y yo lo escuché directamente del rabino Slavatitsky, así que estamos casi de primera fuente. Y lo digo con tanta precisión, porque me la estamos hablando de figuras de primera línea, como van a escuchar en la historia. La historia es así. Cuando el rabino Lau, que antes de ser el gran rabino de Israel, fue muchos años el rabino de la ciudad de Tel Aviv, un día lo llama Ben Gurión y le dice si puede hablar con él. Él se sorprendió, obviamente. Ben Gurión estaba en ese momento así como primer ministro, y va a la casa, como no, seguro va a la casa, y el desconocido siempre supo, si el Ben Gurión era un hombre muy versado, un hombre con mucho conocimiento, con mucha... es un hombre, sí, muy estudioso, perdón, está intentando recordar la historia bien, con todos los detalles. Un hombre con mucho conocimiento y estudioso. Y de hecho, cuando el rabino Lau entró a la casa, le dijo que le quiere contar, que le quiere hacer unas preguntas en un tema de estudio. Y así fue que el rabino Lau se sentó y comentaron y le explicó le explicó las dudas que tenía Ben Gurión sobre unos temas del Talmud. Pero el cuento en esos días que había pasado muy interesante. El rabino, el mismo Ben Gurión le cuenta que le quiere contar algo al rabino Lau. Le dice así: en esos días
estaba pasando en el mundo una situación muy, muy, muy grave con toda la historia con Israel y los palestinos, y en el mundo había mucho ruido, como siempre, ¿no? Entonces, había en ese momento, yo en este momento no recuerdo bien los detalles, si había una reunión entre grandes personalidades del mundo, si la reunión era en Inglaterra, o tenía como el que estaba manejando esa reunión era, había un ministro que se llamaba Peel, así de apellido, Peel, inglés, creo que era en Inglaterra mismo, toda la situación. Y obviamente llamaron, no sé cuál era la situación en ese momento, qué es lo que estaban decidiendo, pero sí estaban viniendo grandes personalidades del mundo a tomar una decisión con respecto a los temas de Israel y Palestina. Entonces, en un momento, todo esto le cuenta Ben Gurión al rabino Lau. En un momento, este hombre Peel le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice a Ben Gurión, sí. ¿Dónde usted nació? Entonces le dice, en la ciudad de tal de la ciudad de Rusia, Polonia, no recuerdo bien. Entonces, le pregunta, pero entonces, tanto usted como toda la gente que está peleando por Palestina, por esas tierras, por la tierra de Israel, no son de ese lugar, no nacieron ahí, son toda gente que vino a vivir ahí. Y le dice, en cambio, los palestinos están ahí desde hace décadas. En Israel hay familias contadas, tal vez que están así en varias generaciones, pero la gran mayoría es toda gente que vino de otros lugares. Entonces, ¿con qué derecho? Le pregunta a este hombre Peel frente a todo el Senado, todo al frente de toda esa gente, de esas personalidades. Le dice, ¿con qué derecho? ¿Dónde está su acta? Así le dice, ¿dónde está su acta de posesión de las tierras? ¿Dónde está su acta de posesión de las tierras? ¿Dónde está el documento? ¿Con qué derecho están exigiendo esas tierras? Están los palestinos que viven ahí hace décadas, o más de décadas también, siglos, y ustedes que vienen de otros lados, de repente quieren apoderarse la tierra. ¿Con qué derecho? ¿Dónde está su documento? Esa fue la palabra que usó, su documento. Entonces, Ben Gurión, todo esto le cuenta Ben Gurión a Rabino Lau. Ben Gurión, como estaban por jurar ahí, y se jura con el Nuevo Testamento, con el Tanaj, se jura ahí en todos lados con el Tanaj. Entonces, agarra Ben Gurión el Tanaj y le dice, acá tenemos un libro, que este libro es un libro sagrado tanto para la fe judía, tanto para la fe cristiana y tanto para la fe musulmana. Y en este libro lo abre y le muestra donde dice, le dice Hashem Abraham, a tu descendencia voy a darles esta tierra. Se levanta Ben Gurión y dice, este es nuestro documento. Este Tanaj es nuestro documento que la tierra de Israel nos pertenece. Todo esto le cuenta Ben Gurión al rabino Lau y le dice, sabelo, que esa impronta, como él se paró tan fuerte, demostrando y demostró de esa manera tan potente, cosa que nadie se esperaba. Era un orador, Ben Gurión, los que lo escucharon hablar, era un orador, realmente tenía un poder de habla muy impresionante. Eso fue lo que en ese momento, en esa reunión, en ese momento que estaban votando cosas, decidió y tiró la balanza para que se vote a favor de Israel y ganaron. Cuando Rabino Lau escucha la historia, lo mira a Ben Gurión y le dice, ¿le puedo hacer yo ahora una pregunta? Ben Gurión le dice, sí, ¿cómo no? Le dice así, si una persona, le voy a decir con un ejemplo, si una persona tiene un hijo, estando en Israel, sí, le dice, mira, yo tengo muchas propiedades, cuentas bancarias, tengo mucho dinero en Estados Unidos, no tengo en este momento, ahí soy millonario, ahí tenés propiedades mías, ahí hay cuentas bancarias mías, todo lleno de plata, pero acá no tengo ni siquiera la plata para darte para un pasaje. Tomá, acá tengo este documento que todo ahí te pertenece y busca la manera de poder llegar a Estados Unidos.
Entonces le pregunta el rabino Lau a Ben Gurión y lo mira y le dice, ¿qué hace ese hijo con ese documento? ¿Lo guarda? ¿O dice, no, como igual no estoy en Estados Unidos, lo rompe? Obviamente que lo va a guardar y no lo va a romper. Entonces le pregunta al rabino Lau a Ben Gurión, dígame entonces, nosotros tenemos la Torá, que la Torá nos dice cosas muy concretas, es verdad que es nuestro documento, que la tierra de Israel es nuestra, pero en la Torá también dice que hay que cuidar Shabbat, en la Torá también dice que hay que comer kasher, y un montón de otras cosas le nombra. Entonces, ¿por qué entonces decide que rompen el documento y dice, no, esta parte de la Torá me alcanza y esto me sirve, lo que dice que la tierra de Israel es nuestra, pero las otras, el de cuidar Shabbat, el comer kasher y un montón de otras, eso como Estado lo están rompiendo y no les interesa? ¿Qué hizo Ben Gurión, siendo un hombre muy inteligente? Así cuenta el rabino Lau. ¿Qué hizo Ben Gurión, siendo un hombre muy inteligente? Bajó la vista y no respondió. No tenía lo que responder. ¿Por qué estamos contando todo esto, esta historia justo en estos días? Porque, perdón, un segundo, parece, voy a poner nuevamente, voy a silenciar un segundito. Ahí estamos. Porque justamente en estos días es donde pedimos, suplicamos por la venida del Mashiach, por la reconstrucción del tercer templo, cuando venga el Mashiach, y por ende, volver todos a la tierra de Israel. Volver todos, no haciendo aliyá ahora a medias, que está muy bien, no lo cuestiono, simplemente estamos pidiendo volver a Israel con el Mashiach, con todo lo que nos corresponde, con todo lo que nos pertenece. Y la Torá también nos dice cuál es la manera correcta de volver a Israel. Es justamente cuidando todo lo que la Torá nos enseña, porque de alguna manera ese es el documento que Hashem nos da, donde nos asegura, nos promete, nos bendice, que por intermedio de cuidar este documento de la manera correcta como Hashem nos pide que cuidemos ese documento, sea por intermedio del estudio de la Torá y el cumplimiento de la mitzvot, entonces esa es la manera correcta de pedir a Hashem, exigirle, como nos enseñó el Rebbe, a que nos mande el Mashiach y volvamos todos a la tierra de Israel y se reconstruya el tercer Bet HaMikdash. Y esto es lo que pedimos en estos días. Justamente antes de Tisha B'Av, donde lloramos por la destrucción del Bet HaMikdash, es donde más tenemos que ocuparnos en cuidar la manera y los caminos para poder pedir y poder lograr su reconstrucción con la venida del Mashiach. Ahora, en este Shabbat, que es el Shabbat después de Tisha B'Av, siempre, hoy vamos a hablar sobre la Haftará, es lo que se lee en los profetas. No vamos a hablar de la Parashá de Vaet Hanan, pero vamos a detallarnos hoy en un tema de la Haftará. La Haftará se lee una Haftará de Yeshayahu, del profeta Yeshayahu, que es una Haftará de consuelo. En esas 3 últimas semanas, desde el 17 de Tamuz, que fue un ayuno, hasta este Shabbat, que son 3 semanas, se leyeron 3 Haftarot de duelo. Sin embargo, ahora empiezan 7 Haftarot de consuelo hasta Rosh Hashanah. Y en la primera, dice algo muy interesante, empieza el Naví, empieza Yeshayahu, el profeta, empieza la profecía diciendo, Nahamú, Nahamú a mí, consuelo, consuelo para mi pueblo. 2 veces consuelo. Y explica a los sabios por qué dice 2 veces consuelo. Y está escrito así. Está escrito así, 2 veces consuelo por las 2 veces, por los 2 pecados, ahora vamos a explicar, los 2 pecados, por los 2 castigos y por los 2 consuelos. O como dice en otro lado, por las 2 mitzvot, por las 2 clases de mitzvot.
y explica a qué hace referencia ese pasaje que está escrito en el Talmud, en el Midrash, mejor dicho, explica así, que el pecado fue doble. ¿Por qué fue doble el pecado? Porque no fue por la misma razón que se destruyó el primer templo que el segundo templo. El primer templo está escrito en el Talmud que se destruyó por idolatría. La gente estaba haciendo idolatría, no creían en un solo Hashem, y por eso Hashem de arriba del cielo decidió que llegó el momento de destruir el primer Betamikdash. En cambio, el segundo Betamikdash, como hablamos la semana pasada, el motivo de la destrucción fue por odio gratuito entre el pueblo judío. Y Hashem dijo, el odio no es un buen recipiente para mi templo, y por lo tanto decidió destruirlo. O sea, el pecado fue doble. El castigo fue doble también. El castigo fue que se destruyó el primer Betamikdash y se destruyó el segundo Betamikdash. También las mitzvot son dobles en el sentido, así explica los sabios que se refiere, que está la Torah Shevichtav, la Torah escrita, y está la Torah oral, y por eso está escrito doble el consuelo, porque Hashem, por todo eso doble, consuela doblemente, y Bedat Hashem va a traer el Mashiach con el Betamikdash. Esa es la explicación de los sabios. Sin embargo, en la filosofía jasídica se explica esto de una manera mucho, mucho más profunda. Sumatoria, ¿sí? No negando la otra explicación, la explicación básica de todas las fuentes, sino que la filosofía jasídica agrega una explicación filosófica muy, muy, muy impresionante, que dice así: nosotros en la mitzvot tenemos la mitzvah tal cual es en forma física, o sea, la manera de cómo se cumple la mitzvah. Por ejemplo, los tefilín se pone el tefilín, se agarra un tefilín, un cuero, se lo pone, se lo ata de una manera específica. Y tenemos el alma de la mitzvah. El alma de la mitzvah es la intención que nosotros ponemos cuando hacemos la mitzvah, que no es lo mismo, obviamente, poner el tefilín con todas las intenciones y la buena voluntad y todo el amor, a que una persona que pone tefilín para salir del paso. No es lo mismo. Aunque eso, aclaro, para que no haya confusión, igualmente es preferible cumplir una mitzvah, aunque sea para salir de paso, sin grandes intenciones, y después Bedat Hashem va a aprender las intenciones, las va a aprender. Como dice el Talmud, mitoch shelo lishma va lishma, que al principio lo hace y después con el tiempo va a aprender a poner buenas intenciones también, pero hay que hacerlo. Pero en sí, volviendo al tema, no es lo mismo la mitzvah en sí, la parte física de la Mishnah, la parte concreta, la acción de la mitzvah, o la vela de Shabbat, o en cualquier otra mitzvah, o en la Solajala, para las mujeres, que la intención son dos cosas, ¿sí? Uno es el cuerpo y otro es el alma. Y entonces, por eso, cuando los Yehudim, cuando los sabios hablan de dos mitzvot, están hablando acá de las dos partes de una mitzvah. Se explica la filosofía jasídica que en toda mitzvah tenemos esas dos partes, la acción de la mitzvah y la intención de la mitzvah. Y acá es todo el problema. Esto es la idea de la destrucción del templo, que acá lamentablemente los Yehudim, el pueblo judío, lamentablemente arruinó, por así decir, las dos partes de esta mitzvah. Las dos partes de esa mitzvah quiere decir tanto la parte de la acción, una cosa es la acción que dejaron de cumplir la mitzvot como correspondía, pero también dejaron la parte espiritual de la mitzvah. Ya no les interesaba tampoco, no solo que no la cumplían, tampoco les interesaba, tampoco que lo sentían, tampoco tenían nada, sentían que no perdían absolutamente nada. Y eso fue la destrucción también. La destrucción no fue solamente una destrucción física del templo, no fue una destrucción que nos quedamos sin templo, sino acá fue una destrucción peor, una destrucción espiritual.
que se perdió esa conexión directa que se tenía con Hashem en ese momento. En el templo había una luz que iluminaba constantemente, que por eso se veían milagros excepcionales y extraordinarios, porque había una luz constante de Dios ahí adentro. Y esa conexión tan especial, esa conexión tan potente, tan visible, eso se perdió la parte espiritual también, no solo piedras, no solamente una construcción, un edificio. Y eso también fue después del castigo, Shalom, el castigo no fue solamente que nos quedamos sin eso, sino también que el pueblo judío se fue al exilio, y en el exilio se perdió la identidad, se perdió el estar se perdió el poder estar todos unidos, todos juntos, y potentes y fuertes en un solo lugar y espacio, y se dispersaron por las tierras, por el mundo, a merced de otros pueblos. Y por eso, en base a eso, nos dice acá, la Haftará, Nahamu a mí, consuelo para mi pueblo, en forma doble, porque para corregir todo eso doble, toda esa parte espiritual, no solo la parte física, sino la parte espiritual, por eso Hashem mandó al profeta Yeshayahu a consolarnos y decirnos que Besat Hashem, si vamos a ponernos fuertes, justamente en ese error, en el error que cometimos como pueblo en el momento del Bet HaMikdash, la destrucción del Bet HaMikdash, que fue dejar no solamente la acción, no solamente la parte física de la mitzvah, sino también dejar la parte espiritual. Y vamos a corregir eso, en el sentido que vamos a buscar hacer la mitzvot, el estudio de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot, de una manera correcta, pero también con un sentimiento correcto, buscando la parte interna de la mitzvah. Entonces, esa es la mejor corrección para lograr nuestro cometido, específicamente en estos días, que es que venga el Mashiach, que se reconstruya el tercer Bet HaMikdash y volvamos todos a la tierra de Israel. Y aunque lo dije en ese orden, no necesariamente es en ese orden, porque en esto hay muchas opiniones en los libros sagrados, cómo exactamente va a ser el orden una vez que venga el Mashiach. Si primero vamos el Mashiach va a venir, sí, pero primero se va a construir el Tamikdash, si primero se van a ir todos a la tierra de Israel. En el orden exacto, ¿qué va a pasar? La verdad que hay muchas discusiones, pero lo principal es, como dice el versículo, Ain lo rata Elohim zulatcha, dice que después de todo hay hay ojos que no pueden ver sino solo Hashem, y sobre eso se dice este versículo, que hasta que no venga Mashiach hay muchas cosas que no vamos a saber, porque solo vamos a saber cuando venga Mashiach. Y por lo tanto, más allá que estudiamos, nos preparamos, nos interesamos e indagamos, igualmente siempre es con la visión clara que lo primero que tenemos que traer es a Mashiach. Después hacemos las consultas, después vemos cómo va a ser. Pero lo primero que venga. Y el Rebbe nos enseñó, y con esto vamos a terminar, el Rebbe nos enseñó que estos días, como dije la semana pasada, pero voy a repetirlo por la importancia de la idea, estos días son días de duelo, es verdad, pero nuestra meta no es el duelo en sí, sino nuestra meta es lograr nuestro cometido, que es que venga el Mashiach y se construya el Bet HaMikdash. Que es por eso justamente que en Chabad tenemos una costumbre, que lo hablamos estos días, estuvimos hablando, que por eso también empezamos la semana pasada, terminamos un tratado de Sotá en forma pública, eso fue el martes pasado, justo una semana atrás, pero ¿por qué? Porque justamente siendo días de duelo, buscamos la manera de alegrarnos de una manera permitida. El estudio de Torah es una manera permitida y el estudio de Torah también nos causa una alegría natural y por lo tanto acostumbramos en Chabad a estos días, todos los días, en este caso lo estamos haciendo por Zoom todas las noches, pero es a terminar un tratado del Talmud en estudio justamente para aumentar en alegría. Entonces, pero de vuelta, no es porque Chas Shalom queremos romper o corromper los días de duelo y olvidar el motivo que es la destrucción de nuestro Bet HaMikdash, sino por el contrario, la alegría necesaria, aumentamos la alegría permitida de estudio de Torah y la alegría necesaria para poder ponernos fuertes y lograr nuestra meta final, que la meta final no es el ayuno, no es el duelo, sino es traer al Mashiach y que se reconstruya el tercer templo.
y que sean días de alegría, como dice el versículo, que estos días, es un versículo que dice ya todavía los profetas, que cuando venga el Betamigdash, cuando venga el Mashiach, todos estos días de duelo, no solo que van a dejar de ser duelo, o sea, porque ya llega el Mashiach, sino más aún, se van a transformar en días de fiesta. Y así va a ser, que por un lado puede pasar que hay otras fiestas que se van a anular. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, ni por ser un ejemplo, recordar la salida de Egipto u otras cosas, ya no va a ser necesario, porque ya vino el Mashiach. Pero por otro lado, justamente los días los días de duelo que se transforman en días festivos, eso va a quedar, y no solo que va a quedar, sino que va a ser con doble fuerza y van a ser días festivos. Te pedimos a Hashem que realmente logremos todo esto ya este mismo año y que no tengamos que llegar mañana a la noche al día de Tisha B'Av en duelo, sino todo lo contrario, tenemos 24 horas, un poquito menos de 24 horas para que venga el Mashiach y nos anule el ayuno, pero no porque no queremos ayunar, sino nos anule el ayuno porque queremos ya el Mashiach con todas las cosas buenas que vamos a recibir a través del Mashiach. Y de vuelta, no es porque queremos cosas buenas y cosas lindas y cosas ricas que venga Mashiach, sino que realmente, porque nuestro alma nos exige, nuestro alma nos pide, nuestro alma quiere que venga el Mashiach para ya darle prioridad, no como hasta ahora, que en el mundo común y en el mundo físico, en este mundo de exilio, le damos, obviamente, mucho lugar a nuestro alma, quienes más y quienes menos, pero igualmente también tenemos que dar mucho lugar a otras cosas en el mundo. Pero nuestro alma quiere que llegue el Mashiach, no solo para que nuestro cuerpo lo disfrute, que también, sino nuestra alma quiere porque quiere pasar a ser el partícipe principal de la vida. No como hasta ahora, que el cuerpo es el principal y el alma es algo secundario, sino todo lo contrario, cuando una Mashiach quiere pasar a ser el partícipe principal y ser el alma lo principal al cuerpo. Pero entonces, cuando estamos ya en estas horas previas al ayuno de Tisha B'Av, lo que nos queda por hacer es tomar buenas decisiones en nuestro servicio a Dios, que es buenas decisiones, quiere decir que vamos a poner un poquito más de fuerza y un poquito más de ganas para que lo que hacemos, lo que todavía no hacemos, ver que podemos aumentar, y lo que ya hacemos, hacerlo con más ganas, con más fervor, con más entusiasmo, con más alegría, porque esa es la única manera y la manera correcta de traer al Mashiach y por ende constantemente recibir sobre nosotros todas las bendiciones, todas las cosas buenas. Y amén, que así sea.